Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 47. La fuerza mental del basilisco golpeó a Corvus como un maremoto. Había esperado poder, sí, pero no esto, no la tormenta implacable que azotaba su mente. Sin embargo, cada latigazo de su voluntad no se topó con un muro ni un escudo, sino con un vasto y gélido vacío. Su mente no resistió como la serpiente esperaba. En lugar de una fortaleza que derribar, se encontró perdida en un vacío sin fin. Tras casi una docena de ataques, la frustración se apoderó de los siseos del basilisco. ¿Dónde está tu alma, orador? He cazado muchos espíritus aquí, presas que se acercaban demasiado. ¿Dónde está la tuya? Sus ataques flaquearon por un instante. La confusión embotó la hoja de su ataque. Corvus permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. No ofreció ninguna defensa, dejando que la agitación de la criatura creciera, mientras sus propios pensamientos se filtraban en la mente de la serpiente. A diferencia de los espíritus salvajes e indómitos del cuervo y el tigre que había conquistado antes, la mente del basilisco albergaba una extraña estructura. Una caverna, igual a la que habitaban ahora, cuyas paredes formaban una barrera alrededor de su esencia. Más allá de esa barrera yacía un estanque, oscuro y expectante. Allí, enroscada y silenciosa, el alma de la serpiente se agazapaba, esperando el momento oportuno. Corvus se adentró más, leyendo el eco de sus recuerdos. Vio cómo cazaba, con espíritus animales atraídos, que chocaban no con dientes y garras, sino con miradas fijas. Voluntad contra voluntad. Una siempre absorbía a la otra, fortaleciéndose, mientras que la más débil dejaba de existir. La serpiente se había fortalecido así, alimentándose de las almas de bestias demasiado débiles para resistirla. Pero entre esos recuerdos, Corvus encontró lo que buscaba. Un dragón, un poderoso híbrido negro, enroscándose desafiante, con el alma ardiendo en llamas violetas. Observó cómo la serpiente se enfrentaba a él y, por primera vez, vio al basilisco retroceder, con un siseo de dolor. El fuego del dragón abrasó sus ataques, interrumpiendo las ondas mentales de la serpiente, o mejor dicho, la fuerza del alma. La bestia había triunfado al final, pero no sin un precio. Corvus fijó cada detalle en su memoria. La postura del dragón, su fuego, la cadencia de su rugido. Entonces, en el vacío de su palacio mental, comenzó a crearlos. Uno a uno, dragones espectrales se materializaron en la oscuridad infinita, con las alas desplegadas y los ojos brillando como oro fundido. Dirigieron su furia hacia el basilisco. Los ojos de la serpiente se abrieron de par en par, sus anillos se tensaron a la defensiva cuando el primer dragón arremetió. Llamas bañaron sus escamas y siseó, un sonido cargado de rabia y un dolor inconfundible. Otro dragón lo siguió, y luego otro. Pronto, 7 rodearon a la bestia, con las mandíbulas chasqueando y una nube de fuego. Cada proyección drenó la concentración de la serpiente, obligándola a desperdiciar su poder defendiéndose de los fantasmas. Corvus presionó con más fuerza, enviando oleadas de su propia voluntad, entrelazadas con los ataques de los dragones. La caverna de la mente del basilisco tembló como si la piedra misma fuera a romperse. Desesperada, la serpiente atacó, abriendo la boca. Su veneno goteaba al suelo de la cueva, chisporroteando mientras derretía la superficie que tocaba. Los dragones se acercaron por todos lados. Uno lo arañó en el flanco, otro clavó sus fauces espectrales en sus anillos y un tercero le lanzó fuego directo a la cara. Atada por colmillos y llamas, la gran serpiente se retorció indefensa. Corvus atacó entonces, su propia mente, su presencia abalanzándose con precisión implacable. Cuando intentó retirarse del palacio mental de Corvus, sus dragones lo inmovilizaron, presionando con fuerza hasta que el basilisco no pudo hacer más que aguantar la paliza. Perdió la concentración y su presencia se debilitó. Sus ojos se cerraron al fin en una resignación cansada y su presencia desapareció de la mente del mago. Corvus abandonó su palacio mental. Regresó al lugar donde se encontró con la serpiente. Al borde del estanque, el basilisco inclinó la cabeza en señal de derrota. Ganaste, orador, siseó débilmente. Mi amo me dijo una vez, que será como dormir. Fueron sus últimas palabras. Una bestia ancestral de tiempos olvidados se rindió. Ninguna cacería dura para siempre, anciano, siseó Corvus. Ya puedes descansar. Extendió la mano y le tocó el hocico. En un instante, la colosal figura se disolvió en humo, precipitándose hacia su pecho. Fuerza y poder, fríos y antiguos, se adueñaron de él mientras la esencia del basilisco se hacía suya.
Corvus permaneció inmóvil un buen rato, dejando que el peso de la esencia del basilisco se asentara en él. No era solo fuerza lo que había adquirido, sino instintos tan afilados como colmillos y recuerdos tan antiguos como piedra desmoronada. Cerrando los ojos, dejó que el torrente lo inundara. Reviviendo la vida de la serpiente, momento a momento, año tras año. Sintió el calor del huevo, eclosionado bajo las manos de un mago oscuro egipcio. Vivió la emoción de la caza, de perseguir a sus presas a través de arenas iluminadas por la luna y ruinas sombrías hasta el Nilo. Luchó contra otras bestias, mantícoras, quimeras, wyverns e incluso conoció el fragor de la guerra, cuando legiones de romanos con armadura hundieron sus estandartes en la tierra de Actium. El basilisco recordaba el siseo del acero, el rugido de las catapultas, los gritos de los moribundos. Sin embargo, al final no fueron manos humanas las que lo derribaron, sino dragones. Negros de las hébridas, alas como nubarrones, escutiendo llamas púrpuras. Lo último que vio la serpiente fue un mundo convertido en fuego violeta, con escamas abrasadoras y colmillos crujiendo, antes de que su alma se trasladara a este retorcido reino de espíritus donde el tiempo y el espacio se entrelazaban. Y ahora, había caído una vez más. Esta vez para siempre. Cuando Corvus volvió a abrir los ojos, su mirada se desvió hacia el estanque. Lenta y deliberadamente, dejó que su cuerpo cambiara. Los huesos se alargaron, los músculos se engrosaron, las escamas brotaron de su piel hasta que ya no parecía un hombre, sino que se deslizaba como un basilisco. El cuerpo de la legendaria bestia se enroscó con una fuerza aplastante, sus escamas oscuras brillaban tenuemente. Sin embargo, sus ojos no eran de un verde amarillento. Brillaban con el tono turquesa plateado característico de Corvus, sus pupilas rasgadas cortando las sombras como cuchillas. Se deslizó hasta el estanque y se hundió bajo su superficie, mientras el agua fría corría sobre sus escamas. Desde abajo, miró hacia arriba, imaginando a la antigua serpiente observándolo entrar en la cueva, sintiendo el mismo hambre y la misma emoción de una nueva presa, otra pelea. Finalmente, se alzó de nuevo y se enroscó sobre la piedra, bajando su enorme cabeza hacia la superficie del estanque. Su reflejo le devolvió la mirada. Mandíbulas anchas, colmillos de marfil curvados como espadas, ojos que brillaban con una luz inhumana. Con una lenta flexión, abrió la boca y dejó caer el veneno en el agua. Gruesas gotas de color verde brillante cayeron con un pesado golpe seco, hundiéndose profundamente. El estanque burbujeaba y espumeaba donde caía cada gota, el agua silbaba como si estuviera viva, corroída por la furia de la toxina. Se deslizó por la caverna, probando cada espiral, cada flexión muscular, cada movimiento de su inmenso peso. Las sensaciones eran extrañas, pero estimulantes. Finalmente, se retrajo en sí mismo, encogiéndose, transformándose, hasta que volvió a adoptar la forma humana. Inhaló profundamente, con el pecho agitado, antes de soltar una risita. El sonido resonó en las paredes de la caverna, agudo y divertido. Imaginó el rostro de Menkara al descubrir lo que Corvus había ligado a su alma, y su sonrisa se ensanchó. No había verdadera enemistad entre ellos, pero los ojos del viejo ritualista seguramente se desorbitarían. Arrancó una pluma de la cola de su forma de cuervo de sombra, luego un bigote de su tigre blanco. Ahora, era hora de ajustar cuentas y quizás una pequeña travesura a costa de su maestro. Corvus abrió los ojos de nuevo y encontró al profesor Menkara dormitando en su sillón, con la cabeza del viejo ritualista inclinada hacia adelante. Corvus se preguntó brevemente cuánto tiempo había pasado mientras estaba absorto en el ritual. Estiró la rigidez de sus extremidades, fue silenciosamente a la cocina del profesor, preparó una tetera y sirvió 2 tazas en la sala de estar antes de regresar a la cámara ritual. Se aclaró la garganta cortésmente, despertando al anciano. «Chico», murmuró Menkara, parpadeando aturdido. «Dime, ¿qué es esta vez? ¿Una bestia mágica? ¿Mundana? Déjalo ir». Corvus rió entre dientes, divertido ante la impaciencia del anciano. «¿Qué prisa tiene, profesor? Aunque quisiera mostrárselo, dudo que haya suficiente espacio o el entorno adecuado aquí». Los ojos de Menkara brillaron con repentino interés. «Ah, ¿sí? ¿Un dragón entonces? ¿O quizás un kraken?» Su tono se elevó de emoción. Corvus no pudo evitar reír, negando con la cabeza. «Solo quieres otro recuerdo. Una pluma o un bigote, ¿no? Admítelo». Su sonrisa se acentuó. «Pero como dije, no hay suficiente espacio ni el entorno adecuado». El ritualista frunció el ceño pensativo y luego aplaudió. «El patio, entonces». Corvus negó con la cabeza, todavía disfrutando a costa de Menkara.
Ahí tampoco. Créeme, profesor. La paciencia del anciano se agotó. Me mostrarás tu forma, muchacho. Yo realicé el ritual y tendré mi recuerdo. Es mi derecho. Como desee, profesor, dijo Corvus con suavidad, con un destello de travesura en la mirada. Pero no aquí. Vayamos al bosque, fuera de la fortaleza. Menkara, convencido ya de que debía ser un dragón, asintió con entusiasmo. Pero antes de que pudiera recoger su capa, Corvus abrió la ventana, miró hacia atrás con una sonrisa pícara y adoptó su forma de cuervo sombrío. Sus alas oscuras batieron el aire al alzar el vuelo, sin dejar de oír las coloridas maldiciones del egipcio, que respondió con descaro con unos graznidos burlones. En el límite del bosque, Corvus aterrizó, se transformó y transformó el terreno en un amplio claro. Conjuró altas hogueras en las esquinas, anticipando que su forma de basilisco agradecería el calor contra el frío invernal. En un trozo de pergamino, garabateó: preparad viales de cristal, fuertes. Retomando su forma de cuervo, dejó la nota donde Menkara pudiera verla. Efectivamente, después de un rato, el viejo ritualista se adentró en el bosque, abrigado para protegerse del frío. Se agachó para leer la nota y murmuró con tono sombrío: ¡qué insolente! Podría haberme dicho esto antes de que llegara. Con un gruñido, conjuró 3 viales de cristal y, cuidadosamente, les aplicó encantamientos. Al terminar, se enderezó y gritó en la noche: ¿dónde estás, muchacho? No hagas esperar a un anciano con este tiempo. Un agudo graznido resonó en respuesta. Momentos después, Corvus se abalanzó sobre el claro y aterrizó. Su cuerpo se alargó y sus plumas se transformaron en escamas. Ante la mirada atónita de Menkara, el niño se transformó en un enorme basilisco. Su enorme figura llenó el claro. Sus ojos turquesa plateado brillaban tenuemente bajo una membrana protectora. Menkara se quedó paralizado, con la mandíbula floja, antes de soltar una sarta de maldiciones en árabe a toda velocidad. Se tambaleó hacia atrás, tropezó y cayó de espaldas. ¡Oh, Amon! Jadeó, con los ojos cerrados, continuando su diatriba. Corvus bajó su enorme cabeza y sacó su lengua bífida, rozando suavemente la boina del profesor. Esa fue la gota que colmó el vaso. El anciano se desmayó. Corvus recuperó su forma humana con suavidad, entre risas. Conjuró un sillón, aumentó el fuego e incluso añadió orbes flotantes de lumos orbis para mayor luz. Luego, colocó un hechizo de calor sobre Menkara, que yacía boca abajo. Con una sonrisa, invocó a Tibi. El elfo apareció con un crujido, miró a su alrededor y luego parpadeó. Sí, maestro. Tibi. Y unos cuantos frascos vacíos, por favor, dijo Corvus, con la voz aún cálida y divertida. Tibi ladeó la cabeza, murmurando: locura negra, el viejo Creature dice que los viejos negros siempre hacen esto, antes de irse de golpe. Regresó momentos después con los objetos y desapareció de nuevo. Cuando Menkara finalmente se despertó, se sintió acalorado e incómodo, en absoluto. Parpadeó con ojos legañosos al ver a Corvus, holgazaneando con una taza de té, encantando tranquilamente viales de cristal. Su varita se abalanzó sobre su mano, lista para hechizar al chico. Espere, profesor, dijo Corvus con suavidad, con los ojos brillantes. Me pidió ver mi nueva forma. Su sonrisa se ensanchó con una expresión maliciosamente divertida. Tenga cuidado, o podría volver a transformarme. Casi me matas. Tronó Menkara, aunque la vergüenza eclipsaba el calor de su voz. Corvus rió, sin inmutarse. Considérelo un ajuste de cuentas, profesor. Su trato con mis otras formas no fue precisamente caballeroso, ¿verdad? El ritualista gimió, dividido entre la indignación y la admiración reticente, mientras Corvus sorbía su té con presumida satisfacción. Menkara conjuró un sillón con un movimiento de su varita, se dejó caer pesadamente en él y exigió de inmediato una taza de té caliente. Corvus, que ya lo esperaba, llamó a Tibi para pedirle 2 tazas de té con una leve sonrisa burlona. El viejo ritualista no perdió tiempo. Sus preguntas comenzaron a fluir rápidamente, agudas e insistentes. Quería saberlo todo sobre el basilisco. Corvus le explicó lo que había visto y sentido. Las ruinas, la caverna, el estanque y, sobre todo, la membrana protectora que permitía a la gran serpiente estar cerca de otros sin matarlos con su mirada letal. Describió la batalla de mentes, los antiguos recuerdos de la bestia y cómo finalmente se había rendido. Menkara escuchó absorto, terminando su té sin siquiera darse cuenta. Una vez que Corvus terminó, el profesor se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Retrocede, dijo simplemente. Corvus obedeció y en instantes el imponente rey de las serpientes yacía enroscado en el claro.
Menkara se acercó con cautela, con asombro y miedo evidentes en su rostro surcado, y extrajo con cuidado 3 frascos de veneno de los colmillos de la bestia. Cuando pidió más, Corvus siseó bruscamente en señal de advertencia. El solo sonido paralizó al anciano. Murmurando en una mezcla de árabe y alemán sobre la juventud tacaña e ingrata, Menkara guardó los frascos y fingió no enfurruñarse. Las pruebas comenzaron en serio. Capturaron animales del bosque. Un alce enorme, un par de zorros y 4 liebres desafortunadas. Al ser expuesta a la mirada directa del basilisco, la víctima caía instantáneamente, sin vida, como si hubiera sido alcanzada por una maldición asesina. Con el nuevo hechizo de escudo de Corvus, Beruskut, además de otras capas de magia protectora, el resultado no cambió. La mirada lo atravesaba todo. Una mirada directa significaba una muerte segura. La mirada reflejada era diferente. Un zorro y 2 liebres quedaron petrificados en lugar de muertos, como estatuas congeladas en el instante de su último aliento. Era espeluznante, pero innegablemente fascinante. Para Menkara, la tentación se volvió insoportable. En un momento dado, se acercó un poco más, claramente planeando arrancar una escama para su colección. Corvus siseó de nuevo. Bajo, peligroso, definitivo. El profesor retrocedió de inmediato, lanzando una diatriba sobre la falta de respeto a la curiosidad académica. Corvus siseó divertido ante sus murmullos. Por fin, los experimentos terminaron. Menkara posó la mano con reverencia sobre las escamas relucientes de la serpiente antes de que Corvus recuperara su forma humana. Muchacho, dijo el anciano ritualista con la voz impregnada de algo cercano a la reverencia, este es uno de los momentos más inolvidables de mi larga vida. Tocar un basilisco, mirar sus majestuosos ojos y seguir vivo. Pocos pueden reclamar tal fortuna. Se enderezó, con una extraña seriedad en su rostro. Sosteniendo su varita, te doy mi palabra. Que mi magia sea mi testigo. Jamás hablaré de esta forma ni de las tuyas, ni a los vivos ni a los muertos, a menos que tú lo consideres de otra manera. El juramento, sellado y firme y vinculante. Regresaron juntos al castillo, ambos de un humor excepcional. Menkara aún murmuraba de vez en cuando, entre maldiciones y alabanzas reverenciales. Pero Corvus caminaba a su lado con silenciosa satisfacción. A pesar de todas las excentricidades del anciano, había honrado el momento con sinceridad. Capítulo 48. Los últimos días antes de su demostración ante la asociación de pocionistas los pasó principalmente esquivando al profesor Greengras, quien se había obsesionado con el origen de las lágrimas curativas que Corvus le había proporcionado. La persistencia del hombre fue implacable. Corvus finalmente lo ignoró con la explicación de que un amigo de la familia con un fénix familiar había proporcionado la casa de los Black. Fue una mentira conveniente, suficiente para que el profesor finalmente lo dejara en paz. Durante esos mismos días, Yelena presentó a Corvus a otros 4 amigos, 2 de los cuales aún conservaban su virginidad. Los rituales silenciosos posteriores le proporcionaron un ligero aumento de poder, aunque mucho menor del que esperaba. Esto le hizo preguntarse si estaba destinado a ser conocido como el mayor reventador de cerezas del mundo mágico. Necesitaba encontrar otro método más eficiente para expandir su potencia mágica, y los rituales le guiñaban el ojo. En la 4ª noche, mientras el crepúsculo teñía el cielo de Durmstrang, el profesor Greengras y Corvus fueron a la oficina administrativa a recibir sus trasladores. Su destino era París, donde se encontraba la sede de la Asociación de Pocionistas. El traslador se activó y, en un torbellino de color, llegaron al atrio del Ministerio de Asuntos Mágicos de Francia, le Ministère des Affaires Magiques de la France, como se les conocía por su elegante lenguaje. El ministerio francés era un lugar elegante. Techos abovedados de mármol con incrustaciones de runas doradas, murales que representaban momentos de la mágica historia francesa y faroles encantados que flotaban con gracia sobre el suelo de baldosas. Era una burocracia vestida de esplendor, que irradiaba el orgullo de una nación que se consideraba el corazón palpitante de la magia continental. Era una pena, que no se pudiera decir lo mismo de su homólogo mundano. Una amable dependienta los recibió con calidez, indicándoles que registraran sus varitas antes de conducirlos al punto de aparición. Greengras sujetó a Corvus por el hombro y, con un brusco giro, se aparecieron juntos ante la asociación de pocionistas. Ya anochecía y el alto edificio abovedado de la asociación brillaba bajo la luz de la luna. Dentro, la pareja se unió a la fila formal. Cuando finalmente se les llamó por sus nombres, Corvus se dirigió a la mesa de demostración situada bajo la cúpula central, donde la luz de la luna se filtraba a través de una abertura circular, iluminando su estrado.
Inclinó la cabeza respetuosamente ante el jurado y se presentó, simplemente como un estudiante de maestría del profesor Horatio Greengrass del Instituto Durmstrang. 2 miembros del jurado asintieron con aprobación. El tercero, sin embargo, un hombre de mediana edad de rasgos afilados, se burló. Ah, el famoso heredero negro, dijo con un marcado acento francés. Sus palabras destilaban desdén. Incluso los otros 2 jueces fruncieron el ceño ante su falta de profesionalismo. Corbus decidió ignorarlo y se puso manos a la obra. Dispuso los ingredientes del suero velo etere, comprobando cuidadosamente su calidad. Mientras preparaba la infusión, explicó cada paso del proceso, describiendo las propiedades y el propósito de las astillas de cerval, la raíz de valeriana, las hojas de jingo, las lágrimas de becerro lunar, las bayas de muérdago y, finalmente, la más preciada de todas, las lágrimas de fénix. Sus manos se movían con precisión, su voz serena y uniforme mientras removía en el sentido de las agujas del reloj 9 veces lentamente, luego en el sentido contrario a las agujas del reloj 7 veces, con un ritmo ligeramente más rápido, exacto y deliberado. Durante casi 3 horas, el jurado observó en silencio, tomando notas y, ocasionalmente, comparando sus pergaminos con sus meticulosas explicaciones. Por fin, la poción brilló, pasando de un negro turbio a un azul plateado claro. Corbus la dejó reposar y luego la vertió con cuidado en 6 frascos. Ofreció 3 al jurado y guardó 3 en su bolsa de piel de moque. No había necesidad de desperdiciarla. Siguieron las preguntas. ¿Qué lo había inspirado? ¿Qué teorías guiaron su enfoque? ¿Qué innovaciones lo diferenciaban de los intentos anteriores? Corbus las respondió a todas con detalle, hablando con el tono mesurado de quien ha ensayado y comprendido. Al final, el jurado exigió un juramento. Que esta poción era suya y solo suya, no robada ni copiada. Con la varita apuntando al techo y voz firme, Corbus lo juró, despreocupado. El jurado se retiró a deliberar. Media hora después regresaron. El ceño del juez hostil se había profundizado, pero el mayor de ellos descendió del estrado, pergaminó en mano, su prueba de dominio. Maestro Black, declaró el anciano, extendiendo el documento enrollado. Por 2 votos contra 1, lo reconocemos como maestro de pociones. Que la madre magia lo bendiga por sus contribuciones al arte y a la hechicería. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Corbus aceptó la prueba de su maestría e inclinó la cabeza. El título era suyo. Los otros 2 jueces también dimitieron. Era tradición que los jueces felicitaran al recién nombrado maestro. Sin embargo, el hostil, en lugar de saludar, se presentó con gélido desdén. Henri Charbonneau. Hijo del difunto Víctor Charbonneau, antiguo ministro de magia de Francia. Fue, que en paz descanse, ministro en tiempos de Grindelwald. El jefe de tu casa era uno de sus generales, Arcturus Black, y el resto de sus semejantes son considerados la calamidad de París en nuestros registros. Fui yo quien vetó tu reconocimiento, declaró como si hubiera hecho algo digno de mención. Por desgracia, los demás jueces no ven la mancha de tu sangre que manchará este noble arte. Su desdén se profundizó. La casa Black es exactamente lo que se autodenomina. Una oscuridad. Una enfermedad sobre el mundo mágico. Antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, la varita de Corbus ya estaba en su garganta. Su voz era de terciopelo sobre acero. Estoy pasando una velada agradable, peste. No eres tan importante como para estropearla. Es una lástima que mi abuelo no acabara con tu linaje en Francia. No me tientes a terminar lo que dejó, sin terminar. La cámara se tensó. Los demás jueces se pusieron rígidos, mientras Greengrass oscilaba, inquieto, entre el orgullo y la alarma. Esto era historia. Su alumno se había convertido en el maestro de pociones más joven del que se tenía registro en los últimos 4 siglos. Este Charbonneau intentaba manchar el triunfo. El profesor Greengrass se aclaró la garganta con voz cortante. Este no es lugar para política ni disputas. Su voz era fría. Hoy hay que celebrarlo, Corbus. No lo empañemos con asuntos redundantes. Su mirada se dirigió a Henry al pronunciar las últimas palabras. Los otros 2 jueces asintieron. Un juez debía ser neutral. No tomar decisiones basadas en rencores de décadas. Corbus exhaló lentamente, bajando su varita. Se giró hacia los otros 2 e inclinó la cabeza ligeramente en agradecimiento antes de salir del salón junto a Greengrass. Su nombre brillaría con fuerza. No había necesidad de mojarlo en sangre indigna. Al menos, no hoy. A su regreso a Durmstrang, Corbus y el profesor fueron convocados por el director Karkaroff a la sala de profesores.
Todo el profesorado estaba reunido y, para sorpresa de Corvus, lo recibieron con un aplauso sincero. El profesor de pociones más joven en más de 4 siglos había caminado entre ellos y su presencia inspiraba respeto. Su predecesor, le recordaron, había sido nada menos que un alumno de Nicolas Flamel. Corvus se permitió una leve sonrisa mientras sus colegas, antes profesores, ahora iguales, lo llamaban Karkaroff, siempre dispuesto a dar espectáculo y aprovechar la situación, lo felicitó efusivamente y anunció que por la mañana, todo el alumnado sería informado durante el desayuno. Y cartas, por supuesto, añadió con un brillo en los ojos, a todos los periódicos del mundo mágico. Corvus inclinó la cabeza cortésmente, pero intervino. Director, ¿puedo solicitarle que retrase las cartas? Dentro de unos días debo demostrar mis encantamientos ante el gremio de encantadores. Mejor los anunciamos juntos. Le traerá a Durmstrang aún más gloria. El ex mortífago dudó brevemente antes de acceder, con visiones de futuros elogios brillando en su mente. Más tarde, el profesor Greengras insistió en que Corvus lo llamara maestro Horacio, como correspondía. Juntos respondieron preguntas de sus colegas sobre el suero velo etéreo, sus ingredientes y sus efectos milagrosos. Se quedaron hasta bien entrada la noche. Cuando Corvus finalmente se disculpó, sintió una gran satisfacción. Cuando regresó a sus aposentos esa noche, Yelena lo esperaba en el pasillo con una sonrisa pícara. «Felicidades, maestro Black», ronroneó, pero su tono prometía más que las palabras. Su felicitación llegó de forma íntima, dejando a Corvus convencido de que la buena fortuna parecía seguirlo a todas partes últimamente. Para cuando ella desapareció en la noche, se encontró reflexionando sobre que algunos honores eran más dulces en privado que en público. A la mañana siguiente, fiel a su palabra, Karkaroff anunció el logro de Corvus ante todo el alumnado. Al mencionar al maestro de pociones más joven en siglos, el salón principal estalló en una ovación de pie. Incluso algunos de los estudiantes de maestría más hastiados se pusieron de pie para honrarlo. Corvus respondió a los vítores con un sereno asentimiento. Este era un paso hacia un plan más amplio. Vio admiración en los rostros de sus compañeros, envidia en los demás y asombro en los de los estudiantes más jóvenes. Durmstrang tenía una nueva leyenda en sus salones. Ese mediodía, la profesora Amelia Beira avisó que viajarían a Luxor, sede del gremio de los encantadores, al día siguiente. Corvus recibió la noticia con agrado y pasó los días intermedios concentrado en sus estudios. Refinando las artes oscuras, perfeccionando su hechizo de escudo Beruscut y adoptando su forma de basilisco por las noches para recolectar veneno y familiarizarse con sus instintos serpentinos. Incluso puso a prueba su avidez depredadora. Un desafortunado alce cayó víctima de él. Notó lo fácil que era cazar con el arsenal de esta forma. Paso 1. Localizar al objetivo. Paso 2. Fijar la mirada. Sin embargo, la experiencia de tragarlo entero, lo dejó a la vez asombrado e inquieto. El sabor de la fuerza vital pura era potente. Decidió que era efectivo, pero no uno que tuviera la intención de repetir a la ligera. La noticia del logro de Corvus corrió como la pólvora por toda Europa y más allá, incluso sin las cartas oficiales de Karkaroff. En Francia, Le Prophet Magique lo aclamó como un prodigio de Durmstrang, perfeccionado bajo la atenta mirada del maestro Horatio Greengras, destinado ya a grabar su nombre junto a los más grandes de la poción. En Alemania, el Deutsche Zauberblatt elogió su disciplina, llamándolo el maestro más joven que se recuerda, un mago cuyo rigor y brillantez lo sitúan fuera del alcance de sus iguales. El italiano Il Giornale Mágico lo apodó la estrella emergente de la Casa Negra, mientras que publicaciones de Europa del Este alabaron su ascenso como un regreso a la época dorada de la hechicería. En Bulgaria, un periódico incluso sugirió, medio en serio, que los antiguos alumnos de Durmstrang deberían ser considerados ahora el mayor tesoro de Europa. Gran Bretaña, sin embargo, sintió el golpe con más intensidad. Rita Skeeter, del Daily Prophet, aprovechó la oportunidad con alegría. En una de sus columnas más mordaces hasta la fecha, escribió: el maestro de pociones más joven, Corvus Black por Rita Skeeter, corresponsal especial. 16 años. Detengámonos aquí, queridos lectores. 16 años y ya es el maestro de pociones más joven en 4 siglos. Corvus Black, heredero de una de las familias más antiguas de Gran Bretaña, tiene otro logro. Es un maestro certificado. Un título que ningún graduado de Hogwarts ha conseguido en décadas. ¿Y qué le valió este codiciado título? El suero velo etéreo, una poción tan milagrosa que puede rescatar a los pacientes del vacío de la catatonía y devolverlos al mundo de la vigilia.
Eso no son chismes, son hechos, comprobados en los pasillos del mismísimo Eiren. Skeeter continuó con su característico aguijón. Hablé personalmente con Anneliese Falk, una bruja alemana de 15 años que despertó tras 7 meses angustiosos gracias al invento de Black. Gracias, maestro Black, me dijo con una sonrisa temblorosa, agarrando la mano de su tío. Puedo volver a caminar, a hablar, a vivir. Su tutor lloró a su lado, confesando. Le debemos todo. El nombre Black siempre será sagrado en nuestra familia. Conmovedor, ¿verdad, queridos lectores? Esta reportera lloró desconsoladamente al ver a esa encantadora niña. Y qué contraste tan demoledor con el estado de la supuesta escuela de primera clase de Gran Bretaña. Eso te hace querer llorar por una razón completamente distinta. Luego vino el giro del cuchillo. Hogwarts, antaño una joya de Europa, ahora un hazmerreír. Unos 40 estudiantes se gradúan cada año de la antigua joya, pero ¿dónde están sus maestrías? El último fue Severus Snape. Un cervecero talentoso, sí, pero un desastre en el atril, famoso por sabotear el futuro de quienes podrían haber llegado a ser sanadores o aurores. ¿Y clases de maestría? Ninguna. Ni una. Dumbledore, en su infinita sabiduría, considera suficiente una instrucción descuidada, mientras que nuestros colegas como Durmstrang, Beaux Batons y Castelobruxo crían prodigios y forman maestros como si salieran de un crisol. Su conclusión fue despiadada. Corvus Black es la prueba de lo que el verdadero rigor, la tradición y la excelencia pueden lograr. Es la prueba de lo que Gran Bretaña ha desperdiciado. Hogwarts les falla a nuestros niños. El Departamento de Educación del Ministerio duerme. Y Albus Dumbledore, demasiado ocupado con sus otros puestos. Lectores, les pregunto, ¿no les preocupa el futuro de la magia británica? Porque este reportero sí que está preocupado. Capítulo 49. Corvus comenzaba a sentirse más cómodo en su forma de basilisco, aunque aún no había alcanzado la soltura instintiva de sus formas de cuervo o tigre. El cuerpo serpentino ya no le resultaba ajeno. Estaba aprendiendo a moverse con el peso de las escamas, a enroscarse con fuerza deliberada y a controlar los instintos mortales que fluían por su cuerpo. Aún así, aún quedaba progreso por hacer. Regresó a sus aposentos tras terminar la práctica de la noche. Cuando llegó la hora de su viaje a Egipto, los trasladores entregados por Durmstrang se activaron, y Corvus y la profesora Veira se encontraron en el Ministerio de Magia de El Cairo. El edificio se mantenía fiel a las antiguas raíces de Egipto. Columnas imponentes pintadas en rico lapislázuli y oro, jeroglíficos grabados en paredes de arenisca y suelos de alabastro pulido que reflejaban el destello de braseros encantados. Por todas partes, el motivo de halcones, chacales e ibis persistía, como si los dioses mismos observaran las labores diarias del ministerio. Los empleados vestían túnicas en tonos desérticos, bordadas con hilos de bronce y turquesa, como si hubieran llegado directamente de la era de los faraones. El tiempo allí parecía detenido, suspendido en la antigüedad. Tras registrar sus varitas y declarar su propósito, un joven funcionario depositó 2 pequeños ibis de madera en la palma de Corvus. Estaban tallados con delicadeza, el símbolo de Tot, y sirvieron como su siguiente traslador. Un gesto amable de cortesía, ya que Tot era el dios de los escribas y el aprendizaje, representado con una cabeza de ibis. Si el ministerio de El Cairo honraba la herencia de Egipto, el Luxor mágico era su viva encarnación. Las calles resplandecían con su arquitectura de arenisca, obeliscos grabados con runas se alzaban imponentes sobre las avenidas, y esfinges custodiaban patios llenos de mercaderes y hechiceros. El gremio de los hechiceros no era la excepción. Su gran salón estaba construido como un templo, con columnas talladas en tallos de papiro y techos pintados con constelaciones de constelaciones protectoras. Dentro, Corvus y el profesor Veira fueron conducidos directamente a la cámara donde se juzgarían sus hechizos y su maestría. La profesora Veira parecía casi más emocionada que él, con los ojos brillantes como si ella misma estuviera esperando el examen. Cuando llegó la hora señalada, se trasladó a los bancos laterales, dejando a Corvus solo ante los 3 jueces sentados en lo alto de su mesa. Hizo una ligera reverencia y se presentó con voz firme. Un alumno de maestría de la profesora Amelia Veira del Instituto Durmstrang. El mayor de los 3 jueces, un hombre severo con piel de bronce bruñido y cabeza rapada, se inclinó hacia adelante. Bienvenido, joven maestro de pociones, dijo, con su voz grave que resonó por toda la sala. Tenemos grandes expectativas. Hizo un gesto para que Corvus comenzara. Corvus empezó con Sanguis Frigeo. Explicó cuidadosamente los cálculos tras su aritmancia, el funcionamiento de la varita y el efecto deseado.
Sus palabras fueron recibidas con expresiones indescifrables. A la señal, un cuidador trajo un chacal. El animal gruñía a cualquiera que se acercara. Corvus levantó su varita y pronunció el conjuro con mesurada claridad. Una capa de escarcha recorrió el cuerpo de la criatura, silenciando sus gruñidos. El hielo parecía apacible al principio, pero cuando empezó a derretirse y evaporarse, se reveló la verdad. El chacal seguía de pie, pero sin vida, con el cuerpo convertido en una cáscara carbonizada. Con un movimiento rápido, Corvus partió los restos con un difindo. Las mitades cayeron al suelo, con las entrañas ennegrecidas y destrozadas. Los rostros de los jueces permanecieron severos, indiferentes a la crueldad disfrazada de innovación. Corvus inclinó ligeramente la cabeza. Este es un amuleto que combina hielo y fuego. Espero que nunca se use fuera de una demostración. Explicó su diseño en capas, su propósito y las variaciones que había creado. Tras 15 minutos, solicitó una demostración en vivo. Uno de los jueces murmuró algo a un guía, pero antes de que se diera la orden, Amelia Beira se levantó de su estrado. Si me lo permite, dijo con firmeza, me ofrezco. El juez de mayor edad, el maestro Anenre, arqueó la ceja. ¿Está seguro, maestro Beira? Sí, maestro Anenre, respondió sin dudarlo. Yo misma he visto el escudo. Confío en mi pupila. Muy bien. Continúe, dijo el anciano con gravedad, reclinándose. La profesora Beira cruzó al otro lado de la cámara, erguida, con la barbilla levantada y una confianza serena. Corvus sostuvo su mirada y esbozó una leve sonrisa. Puede confiar en mí, profesora. Entonces, con al menos la mitad de la fuerza de su núcleo, lanzó el más potente que pudo reunir. El escudo cobró vida con un brillo gris oscuro por dentro y azul por fuera, casi translúcido pero sólido como el acero. Retrocedió 10 pasos y se volvió hacia los jueces, esperando su señal para comenzar el juicio. El maestro Anenre inclinó la cabeza, una sutil señal para comenzar. Corvus alzó su varita y desató la primera descarga contra el reluciente Beruscut Sigillum al principio, hechizos sencillos. Expelliarmus. Cada uno impactó inofensivamente contra el escudo estratificado, dispersándose en chispas inofensivas. Aceleró el paso. Le siguieron conjuros y maleficios más severos, estupeci, impedimenta, maldiciones que hervían sangre y aplastaban huesos, impactando la barrera con tal velocidad y fuerza que incluso los jueces más experimentados se inclinaron hacia adelante, asombrados. El aire cantaba con la cadencia del fuego mágico, y cada hechizo se fundía a la perfección con el siguiente. Con Fringo, reducto entonces llegó el momento que arrasó con la cámara. Corvus levantó su varita con tono sereno y pausado. Imperio. Al instante, los 3 jueces se pusieron de pie de un salto, con las varitas alzadas y apuntándole, con los instintos agudizados por décadas de cautela. Pero la maldición nunca alcanzó su objetivo. Golpeó el escudo y se desvaneció, disolviéndose en las capas de luz. Los jueces intercambiaron miradas, agachándose con la incredulidad aún grabada en sus rostros. Interpretar un efecto esperado no era lo mismo que verlo en acción. Corvus no se detuvo. Entonó. Una áspera onda recorrió la habitación. Las protecciones defensivas de los hechizos estaban listas en las puntas de sus varitas por reflejo, pero de nuevo el hechizo solo se topó con el inquebrantable brillo de Crucio. Beruscut antes de desvanecerse. Finalmente, se volvió hacia el panel, con la varita aún apuntando a la profesora Beira. El último hechizo a probar, dijo con voz firme, aunque la advertencia en su tono era inconfundible. Cuando el escudo se rompe, se hace añicos. Les insto a que preparen sus propias defensas. Se giró hacia Amelia Beira, quien permanecía tranquila y resuelta frente a él. Con un suspiro pausado, pronunció las palabras. Avada Kedavra. Un destello verde cegador recorrió la sala con un rugido. Se estrelló contra él. Sigillum de Beruscut, que se fracturó con un crujido. Toda la energía absorbida estalló hacia él en una ola de destrucción. Corvus estaba listo. Con un rápido movimiento, lanzó, envolviéndose en una vasta cúpula. La explosión la cubrió, contenida, hasta que finalmente el aire se aquietó. Beruscut Máxima Corvus desplegó su escudo e hizo una reverencia a la profesora Beira, quien inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, con una expresión a partes iguales de gratitud y euforía. Solo entonces se volvió hacia los jueces. Sus propios levantados apresuradamente, se desvanecieron, dejándolos visiblemente conmocionados. Protegos, el maestro Anenre dio un paso al frente, pergaminó en mano, repasando las runas y los cálculos antes de hablar. Extraordinario, dijo finalmente, con una sonrisa en su rostro curtido. Esto salvará vidas.
Se giró hacia Amelia. Dime, maestro Beira, ¿qué se siente al estar con la maldición asesina dirigida directamente hacia ti? ¿Alguna emoción? Los labios de Amelia se curvaron en una amplia sonrisa. Fue emocionante, maestro Anenre. Corvus arqueó una ceja ante su respuesta, y un destello de sorpresa rompió su serenidad. Había asumido que su decisión de ofrecerse voluntaria se debía a la confianza, no a la emoción. Negó levemente con la cabeza y volvió a centrarse en los jueces. El panel volvió a sus asientos, con las plumas raspando mientras preparaban las preguntas. Corvus respondió a cada una con serena precisión. Su intención, sus cálculos, el propósito tras el escudo. Finalmente, como era de esperar, se le pidió que hiciera un juramento de que los hechizos eran de su propia creación, no robados ni plagiados. Lo juró con la misma soltura que antes. Los tres conversaron en privado durante casi 10 minutos antes de regresar. El maestro Anenre habló por todos. Primero, dijo con tono firme, les insto a que concentren su brillantez en obras como su escudo. No en crueldades como la del primer hechizo. Los otros dos asintieron, e incluso Amelia inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Segundo, su hechizo queda prohibido dentro de las fronteras del Egipto mágico, y será tratado con la misma gravedad que un imperdonable. Se enviará un aviso a todos los miembros de la IGU con nuestra recomendación de que hagan lo mismo. Hizo una pausa y su mirada se suavizó. En tercer lugar, te imploro que compartas con el mundo. Aunque está registrado a tu nombre y nos comprometemos por nuestros juramentos a no compartir jamás el trabajo de otro, te ruego que lo consideres. Las vidas que podría salvar son incontables. Y finalmente, dijo el maestro Anenre, bajando del estrado, felicitaciones, maestro Black. Extendió el pergamino enrollado. La prueba de maestría hacia Corvus. Por la presente, lo declaramos maestro de encantamientos. Corvus lo aceptó con una cortés reverencia, estrechando la mano de cada juez. Todos lo saludaron con calidez, salvo los más severos, cuya reserva se suavizó apenas ante su innegable talento. Por último, llegó Amelia, quien sonrió con orgullo. Maestro Black, dijo, inclinando la cabeza. De ahora en adelante, por favor, llámame maestro Beira. Corvus le devolvió la sonrisa levemente, pergaminó en mano. Otro título ganado. Otro paso dado. Su regreso a Durmstrang causó sensación. Karkaroff resplandecía, pavoneándose por la fortaleza como si hubiera preparado personalmente el suero velo etéreo o creado el encantamiento Beruskut. En realidad, se deleitaba con la gloria reflejada. Por fin, el mundo no lo recordaría como un exmotífago tembloroso que había traicionado a sus antiguos cómplices, sino como el director del instituto de magia más exitoso de Europa. El nombre de Durmstrang, y por ende el suyo propio, se pronunciaría con admiración desde París hasta Moscú. Incluso los escarbatos, pensó con suficiencia, pronto sabrían lo valiosa que es su institución. Mientras Karkaroff se entregaba a ensoñaciones de prestigio, Corvus se movía entre el profesorado con serenidad, asintiendo y dirigiendo palabras amables mientras las felicitaciones fluían hacia él. Los profesores Greengras y Beira también recibieron sus elogios, con orgullo evidente al estar junto a su alumno convertido en colega. Corvus, sin embargo, ya pensaba más allá de los aplausos y los titulares. 2 maestrías eran solo el comienzo. Quería ser más que un prodigio. Quería ser un académico consumado, con dominio de varias ramas de la magia. Su mirada se dirigió a una de las profesoras más severas de Durmstrang, Yelena Morozova. Maestra de transformaciones, famosa por sus estándares inflexibles y su mirada gélida como los gulags de su tierra natal. Acercándose a ella con el respeto que ella imponía, Corvus inclinó la cabeza. Profesor, saludó suavemente. Maestro negro, respondió Morozova secamente. Tenía la esperanza de inscribirme en la clase magistral bajo su guía, continuó. Arqueó una ceja. Académicamente, nada te impide hacerlo. Pero, dijo con brusquedad, has subido el listón, maestro Black. Tras demostrar pociones y encantamientos que te otorgaron maestrías oficiales, espero nada menos que brillantez de ti también aquí. No me hagas perder el tiempo. Enfatizó las palabras maestro Black con deliberado peso, recordándole que ahora estaba entre iguales y que sería juzgado como tal. Tras este intercambio, y mientras los saludos se apagaban, Corvus se dirigió a la oficina de asuntos estudiantiles. La misma bruja que había supervisado su admisión a la primera ronda de exámenes meses atrás levantó la vista de su escritorio, con el rostro iluminado al reconocerlo. Se levantó y le extendió la mano, que Corvus estrechó con firmeza. Maestro Black, dijo con cariño. ¿En qué puedo ayudarle? Deseo inscribirme formalmente en la maestría en transformaciones, explicó Corvus.
Y también me gustaría presentarme a los exámenes de calificación de alquimia, del quinto al séptimo año. La bruja asintió con energía. Alquimia, una de las asignaturas optativas más exigentes, requería calificaciones perfectas en transformaciones, herbología, pociones y encantamientos para ser considerada. Pocos estudiantes se presentaban a los exámenes. Consultó sus pergaminos y, al cabo de un momento, levantó la vista con una sonrisa. La fecha más temprana es dentro de 3 días. Excelente, respondió Corvus con una cortés inclinación de cabeza. Le dio las gracias y se marchó. Para cuando regresó a sus aposentos, sus planes para los próximos días ya estaban decididos. Mañana amanecería un nuevo capítulo, y una vez más, el mundo mágico oiría su nombre resonar en sus pasillos. Capítulo 50. Mientras Corvus se preparaba para sus exámenes de alquimia, una tormenta se avecinaba en la Gran Bretaña mágica. El tipo de tempestad política que podía deslustrar incluso al ministro más seguro de sí mismo. Cornelius Fudge, uno de los peores ministros en la historia del mundo mágico. Quien siempre disfrutó de la teatralidad pero rara vez poseyó firmeza, ahora se encontraba ahogado en el caos. Los vociferadores llegaban por cientos, sus gritos furiosos resonando por los pasillos de mármol del ministerio. Búhos con quejas inundaban su oficina en bandadas interminables. Delegaciones de brujas y magos furiosos hacían fila en su puerta cada mañana, exigiendo explicaciones. ¿Por qué era tan incompetente el Departamento de Educación? ¿Por qué Hogwarts se había quedado tan atrás de sus homólogos extranjeros? Algunos incluso se atrevieron a pedir su renuncia. Todo había comenzado con un solo artículo. La venenosa pluma de Rita Skeeter había vuelto a encender la nación. Su brillante artículo sobre la maestría del heredero Black en pociones había provocado la indignación pública. Todavía se preguntaba cómo había logrado encontrar esos registros de donaciones que había olvidado declarar. No podía tocarla ahora. No sin pasar una larguísima temporada en Azkaban. El profeta era su reino y ella lo gobernaba con chismes y veneno. Y ahora, otro titular cayó como un rayo. El maestro de encantos más joven de la historia. La estrella negra de Durmstrang brilla de nuevo. En el artículo, las palabras de Skeeter bailaban con veneno e ingenio. Con tan solo 16 años, Corvus Black, heredero de la muy noble y antigua casa Black, ha sido reconocido oficialmente como maestro de encantamientos, tras su triunfo como el maestro de pociones más joven en más de 4 siglos. Mientras instituciones extranjeras como Durmstrang siguen fomentando la brillantez, cabe preguntarse, ¿qué hace exactamente Hogwarts con sus exorbitantes tasas de matrícula? Los niños de la mágica Bretaña merecen algo mejor que un currículo en ruinas y un director ausente, más preocupado por las golosinas que por aprender. Luego pasó a cuestionar al propio ministerio. El Departamento de Educación también debe responder. ¿Por qué los padres pagan cientos de galeones por la mediocridad? ¿Estamos financiando la excelencia o las excusas? ¿Debería el futuro de la nación depender de métodos obsoletos mientras las escuelas extranjeras crían prodigios como el maestro Black? Para los altos funcionarios del ministerio, esto parecía una declaración de guerra. Si un chico, al igual que algunos de cuarto año de Hogwarts, podía alcanzar 2 maestrías, ¿por qué ninguna de sus supuestas mentes más brillantes había logrado lo mismo? Fudge sintió el dolor en carne propia. Una herida tanto para su orgullo como para su posición política. Dolores Jane Umbridge, la sapo de rosa, prosperó en medio del escándalo. Presentó una de sus brillantes soluciones burocráticas. Una petición formal para de Corvus Black. Fudge arqueó las cejas. ¿Te refieres al mismo Corvus Black, heredero de la muy noble y antigua casa de los Black? Preguntó, señalando el nombre escrito. Revocar la ciudadanía tomó el pergamino de sus manos regordetas y leyó la pulcra y vengativa propuesta. Las razones eran irrisorias. Catastróficas en el mejor de los casos, suicidas en el peor, desacreditando la Gran Bretaña mágica, socavando su ministerio, sus instituciones y al propio Hogwarts. Cuanto más leía, más fría parecía la habitación. Dolores, dijo lentamente, doblando el pergamino para reflexionar, nosotros lo necesitamos a él. No al revés. Su voz empalagosa arrulló. Claro, ministro. Procederé como es debido, si así lo desea. Lo sabía, antes de meterlo, durante el acto e incluso después. Pero el whisky de fuego tenía efectos extraños. Aún así, la rana era más leal que Lucius. Fudge se frotó las sienes. Si nos da una sola cita halagadora del profeta, una sola frase alabando al ministerio, todo el escándalo se convierte en problema de Dumbledore, no nuestro. Así es como ganamos. Su tono se endureció. Y que Lord Black no se entere de esto, Dolores.
señaló el pergamino doblado. Hay fuerzas a las que preferiría no contrariar a ningún precio. Ella sonrió con su sonrisa felina. Claro, ministro. Déjemelo a mí. Fudge suspiró, dejándose caer en su silla. Aún no se daba cuenta de cuánto lamentaría esas palabras. Con el tiempo, maldeciría ese preciso momento, el momento en que dejó el asunto en las ansiosas y venenosas manos de un brige. Mientras el ministro, sin saberlo, cavaba su propia tumba, Arthur Weasley finalmente logró una reunión con Arcturus Black. Le llevó semanas de cartas formales y solicitudes cuidadosamente redactadas. Lord Black ni siquiera respondió a los primeros intentos. Solo después de que Arthur consultara con Albus y reescribiera con esmero su carta, respetando la etiqueta mágica, finalmente recibió una respuesta. El proceso le resultaba asfixiante a Arthur. Esos viejos rituales de expresión y postura a los que las familias de sangre pura aún se aferraban eran una pérdida de tiempo. Su familia hacía tiempo que había abandonado esas tonterías, viviendo con orgullo sin los aires pretenciosos de los antiguos linajes. Para él, la sociedad mágica debería haber superado estas reliquias del pasado, al igual que los mugles. Sin embargo, mientras redactaba frases educadas y sus pensamientos en frases indirectas, no pudo evitar pensar que tal vez debería haber enseñado a sus propios hijos, especialmente a los gemelos, cuánto poder aún ejercían estas familias. Comprender eso podría haberles impedido pisotear tan descuidadamente el orgullo de una de las casas más peligrosas de Gran Bretaña. Sin embargo, dejó esos pensamientos de lado. El propósito de la reunión era simple. Quería pedir clemencia por la broma inocente de los gemelos. Arcturus, sin embargo, no estaba nada divertido. Cuando recibió la noticia de que 2 de los hijos de Arthur Weasley habían manipulado la comida de su heredero, su reacción fue pura furia. La carta, aunque mal escrita, describía el incidente como una broma inofensiva, pero a Lord Black le pareció mucho más un intento de asesinato por envenenamiento. Solo tras revisar a fondo los registros de detención de Hogwarts, aceptó que la pareja era un bromista pelirrojo, imprudente e infame. Abusadores, más que asesinos conspiradores. Le recordaban desagradablemente a sus propios parientes, Sirius y ese chico Potter, el hombre lobo y el mocoso escurridizo. Los idiotas que le habían llenado la cabeza a Sirius con tonterías sobre el lado correcto de la historia. Ese lado derecho metió a uno a 6 pies bajo tierra, al otro en Azkaban por causar la muerte de uno y el asesinato directo del último. Cuando Arthur finalmente llegó a la majestuosa sala de conferencias del ministerio, el ánimo de Arcturus era glacial. Lord Black presidía la mesa, con una postura regia y una expresión tallada en piedra. Era el patriarca de una casa antigua en cada centímetro. Arthur, aunque habitualmente cordial y educado, sentía la autoridad del hombre oprimiéndolo como un peso físico. Para Arthur, esta reunión no era una cuestión de orgullo, sino de familia. Cada vez que el profeta contaba una historia sobre los triunfos de Corvus Black, se estremecía al recordar la estupidez de sus hijos. Las cartas de Perky le decían que la vida de los gemelos y Ron en Hogwarts se había convertido en un ciclo de castigos interminables que continuaría hasta el final del trimestre. Arthur lo consideraba excesivo. Sí, eran traviesos, pero seguían siendo niños, igual que Corvus Black. Ahora, sentado frente a uno de los hombres más temidos y respetados de la mágica Bretaña, Arturo necesitaba encontrar la manera de apelar a la razón. Ya había hablado con Minerva y Albus. Minerva se había negado a interceder, insistiendo en que el castigo era merecido, mientras que Dumbledore simplemente le había asegurado que la expulsión estaba descartada. Esta reunión era su última oportunidad. Así que Arturo respiró hondo y se enfrentó a Arcturus Black, decidido a defender su postura. Cualesquiera que fueran los títulos y honores que ostentara el joven heredero, seguía siendo solo un niño y, como todos los niños, propenso a cometer errores tontos. Era hora, esperaba Arturo, de zanjar el asunto y olvidar lo pasado. Corvus acababa de completar sus exámenes de alquimia, y la experiencia lo dejó revitalizado y reflexivo. La verdadera alquimia no consistía en elaborar pociones ni en transfigurar, sino en un arte que equilibraba la transformación, la esencia y la voluntad. Exigía armonía entre la comprensión de la materia y el alcance de su alcance mediante la magia. Un diálogo entre creación y control. El examen abarcaba 3 ramas especializadas: transmutación, alquimia botánica y alquimia de esencias por los practicantes modernos tras el avance de la ciencia mugle en la química, esta última a menudo llamada alquimia atómica en transmutación. Corvus se movía con serena precisión, sus gestos deliberados y gráciles. Empezó con las sustancias más simples: un trozo de carbón y una barra de hierro en bruto.
Su varita grabó finas líneas de luz dorada fundida en el aire, sigilos que pulsaban al ritmo de sus palabras. El carbón se comprimió con un leve zumbido, realineándose su estructura a medida que su superficie opaca brillaba hasta convertirse en grafito brillante, luego en un diamante translúcido, antes de oscurecerse de nuevo en una rara forma cristalina negra, ideal para la amplificación rúnica. Corvus narró cada paso con claridad, explicando cómo la resonancia elemental y la frecuencia mágica se entrelazaban para remodelar la red atómica. El hierro hizo lo mismo. Purificado en acero refinado, luego transmutado en una aleación de cobre plateado capaz de canalizar y almacenar magia en forma de luz líquida. Los examinadores se inclinaron hacia adelante, murmurando con aprecio. Cada cambio reflejaba control, comprensión y respeto por la naturaleza misma de la transformación. El registro del proceso ya estaba completado a su nombre, por los practicantes modernos tras el avance de la ciencia Mugle en la química. En transmutación, Corvus se movía con serena precisión, sus gestos deliberados y gráciles. Empezó con las sustancias más simples, un trozo de carbón y una barra de hierro en bruto. Su varita grabó finas líneas de luz dorada fundida en el aire, sigilos que pulsaban al ritmo de sus palabras. El carbón se comprimió con un leve zumbido, realineándose su estructura a medida que su superficie opaca brillaba hasta convertirse en grafito brillante, luego en un diamante translúcido, antes de oscurecerse de nuevo en una rara forma cristalina negra, ideal para la amplificación rúnica. Corvus narró cada paso con claridad, explicando cómo la resonancia elemental y la frecuencia mágica se entrelazaban para remodelar la red atómica. El hierro hizo lo mismo. Purificado en acero refinado, luego transmutado en una aleación de cobre plateado capaz de canalizar y almacenar magia en forma de luz líquida. Los examinadores se inclinaron hacia adelante, murmurando con aprecio. Cada cambio reflejaba control, comprensión y respeto por la naturaleza misma de la transformación. El registro del proceso ya estaba completado a su nombre. En alquimia botánica, Corvus recurrió a la materia viva, la alquimia en su forma más delicada. Durante el 5.º año, aceleró e invirtió el ciclo de crecimiento de una simple ramita de díptamo, demostrando cómo su esencia regenerativa podía conservarse incluso con el envejecimiento de la planta. Durante el 6.º año, realizó un proceso similar con raíces de mandrágora, ajustando su madurez y manteniendo su potencia mágica. Finalmente, para el 7.º año práctico, colocó varias hierbas comunes en un caldero ancho y plantó una sola raíz de valeriana en el centro. Lentamente, la reacción alquímica comenzó mientras su varita se movía continuamente. Las plantas circundantes se marchitaron mientras el asfodelo, en su infancia, absorbía su esencia, floreciendo con una vitalidad misteriosa. Un suave brillo se extendía por sus pétalos, respirando con serenidad. La transformación nunca debe forzarse, dijo Corvus con serenidad a los maestros que observaban. Debéis convencer a la esencia, hacer que la materia desee cambiar. La flor del asfodelo palpitó una vez, como si estuviera de acuerdo. Finalmente llegó la alquimia esencial, la cumbre del arte, donde convergían materia y voluntad. Corvus combinó cuarzo en polvo, ceniza molida de una pluma de fénix y una gota medida de su propia magia. Los ingredientes flotaron ante él en suspensión, orbitando entre sí antes de colapsar hacia adentro en una niebla que se condensó en una esfera luminosa. El orbe emitió un zumbido bajo y resonante, vibrando al ritmo de su corazón. La alquimia esencial, dijo en voz baja, es el equilibrio entre lo posible y lo prohibido. El único aliento entre la creación y la ruina. El panel intercambió miradas de silenciosa aprobación. En ese momento, ya no vieron a un estudiante actuando ante ellos, sino a un maestro que ya había trascendido los límites de su generación. Al final del examen, Corvus superó todas las pruebas, con sólidos conocimientos y experiencia. Los jueces lo felicitaron formalmente mientras hacía una reverencia y se marchaba. Esa misma tarde, en el Ministerio Británico, un joven oficinista lo interceptó en el atrio. La subsecretaría Umbridge solicita su presencia, señor Black, dijo el hombre, con un gesto respetuoso y cortés. La sonrisa de Corvus no se extendió por sus ojos. Dígale, dijo con frialdad, que no respondo a llamadas de burócratas. Si el ministerio desea hablar conmigo, lo hará por los canales adecuados. Su tono era cortés pero glacial. El empleado palideció y se hizo a un lado rápidamente mientras Corvus desaparecía hacia el punto de aparición. De vuelta en Grimmauld Place, la familiar calidez del estudio de Arcturus lo recibió. El anciano patriarca estaba sentado tras su escritorio, pluma en mano, con el pergamino extendido como un campo de batalla de tinta y oro.
Levantó la vista con una extraña sonrisa. Pide algo, dijo Arcturus, reclinándose. Se acerca tu cumpleaños. Date un capricho. El honor que traes a esta casa haría que incluso los antepasados aplaudieran. Soltó una risita sombría. Mejor aún, ve a contarle tu éxito al retrato de Walburga. Que se lamente de vergüenza. Me alegrará la noche. Corvus sonrió con sorna, con la diversión asomándose a sus labios. Ya se dirigía al pasillo. Pero su intención no era solo travesura. A pesar de su estridente arrogancia, el retrato de Walburga aún conservaba recuerdos del pasado familiar y, a través de ella, encontraría la manera de tocar el tema de su interés. Por no mencionar al mestizo desterrado hace tiempo, Sirius Black. Capítulo 51. Corvus se paró ante el retrato de Walburga. Su figura, antes imponente, ahora estaba sumida en el dolor. Desde que supo del destino de Regulus, se había convertido en una sombra de lo que era. Su mirada se había apagado, su voz se había suavizado, el veneno en sus palabras era menos frecuente. Inclinó la cabeza respetuosamente. Buenas noches, mi señora, dijo con un tono casi amable. Les traigo noticias que quizás les resulten alentadoras. He completado mis maestrías, 2 de ellas, en pociones y encantamientos. Por un momento, no dijo nada. Entonces, una leve sonrisa, casi melancólica, se dibujó en sus labios. Regulus podría haber estado a tu lado ahora, murmuró. Al menos, la casa de los negros está recuperando su honor. Ojalá mi hijo hubiera vivido para verlo. Corvus ladeó levemente la cabeza. ¿Y qué hay de Sirius? Preguntó con indiferencia, aunque su mirada se agudizó. Sigue vivo, según tengo entendido, pudriéndose en Azkaban. La expresión melancólica de Walburga se desvaneció, reemplazada por la familiar mueca de desdén. Ese fracasado no es un negro, espetó. Una desgracia que traicionó nuestra sangre, nuestro legado. ¿Ah, sí? El tono de Corvus se mantuvo tranquilo, aunque con un ligero tono de voz. ¿Sabes por qué lo encarcelaron? Por lo que sé, no era un mortífago. Ella se burló. Como si lo aceptaran, ese asqueroso amante de los mugles. Dicen que traicionó a los Potter y se lo entregó al señor tenebroso. Corvus entrecerró los ojos ligeramente. Así que no lo sabes, dijo en voz baja. ¿No estabas presente en su juicio? El rostro pintado de Walburga vaciló. No, admitió con rigidez tras una pausa. No me llamaron. Ni habría ido. Ya veo, dijo Corvus, asintiendo una vez. Eso era todo lo que necesitaba oír, la oportunidad que había estado esperando. Ya sabía que Sirius nunca había tenido un juicio, pero necesitaba el pretexto adecuado para plantearle el asunto a Arcturus. Ahora lo tenía. Tras dejar a Walburga en el retrato, Corvus regresó al estudio de su abuelo. Arcturus levantó la vista de sus libros de contabilidad al ver entrar a su heredero. Abuelo, comenzó Corvus, Walburga Black recibió la noticia de mis maestrías. La boca del anciano se torció en una sonrisa burlona. Bien. Me imagino que ya estará llorando de frustración. Se lo merece. Corvus se permitió una risita antes de continuar. Mencionó algo extraño. Afirma que nunca asistió al juicio de Sirius. Dime, abuelo, ¿lo hiciste? Como jefe de la casa, ¿seguro que estuviste presente? Arcturus se recostó, frunciendo el ceño pensativo. ¿Un juicio? Repitió, como saboreando la palabra. No, no recuerdo ningún juicio para ese chucho. Su mirada se agudizó, el humor se desvaneció. No, desde luego no me llamaron. Lo habría pedido. Eso es, inusual. Se quedó en silencio por un momento antes de agregar con tristeza. Revisaré los registros con Amelia Bones después de la próxima sesión de Luizengamot. Algo anda mal. Entonces, como si recordara algo divertido, la expresión de Arcturus cambió. Ah, y hablando de molestias, Arthur Weasley solicitó una reunión. Insistentemente, debo añadir. Corvus arqueó una ceja. Supongo que lo ignoraste. Dudo mucho que pudiera redactar una solicitud oficial. Arcturus rió entre dientes, recuperando el brillo depredador en sus ojos. Exactamente. Solo le tomó 13 intentos. Y disfrutarás escuchando lo que tenía que decir. Corvus sonrió con suficiencia. Seguro que lo haré. Arcturus se reclinó en su silla, sus ojos brillaban con una mezcla de irritación y diversión mientras comenzaba a relatar su encuentro con Arthur Weasley. Arcturus observó con frialdad cómo el Weasley entraba y le hacía un gesto de asentimiento en la sala de reuniones del ministerio. Al menos llegaba a tiempo. Arthur Weasley, empezó, con un tono destilando desdén. Un traidor a la sangre, igual que tu padre, Septimus.
Aún recuerdo el día en que repudiaron a Cedrella. Una de las manchas más oscuras en la historia de mi familia. Y ahora, mírate a ti. Jefe de la Oficina para el Uso Indebido de Artefactos Muggles, el cargo más inútil de todo el departamento de aplicación de la ley mágica. Un sangre pura que rechaza su herencia para jugar con juguetes muggles. Broma hizo una pausa, dejando que el veneno se asentara. Padre de Fred y George Weasley, los culpables que se atrevieron a hacerle una a mi heredero. Una broma, debo recordarte, que bien podría interpretarse como un intento de asesinato. Dime, Weasley, ¿por qué no debería mandar a esos dos a Azkaban, donde pertenecen? Arthur tragó saliva con dificultad. No era así como esperaba que empezara la reunión. Tenía las palmas húmedas y la garganta seca. Lord Black, dijo con cautela, lamento profundamente el comportamiento de los gemelos. Pero le aseguro que no pretendían hacer daño. Fue una broma inocente. Fue una tontería, sí. Una travesura infantil. Son niños, de la misma edad que su heredero. Fue una pelea entre iguales. Su voz se quebró al ensombrecerse la expresión de Arcturus. ¿Pares? Repitió Arcturus con frialdad, bajando la voz hasta casi un susurro con más amenaza que un grito. Parece que te has perdido algo, Weasley. Mi heredero no es un niño. Es profesor adjunto de Hogwarts. No hay comparación posible. Se puso de pie, con una estatura y una presencia imponentes. Quiero que expulsen a tus hijos, que les rompan las varitas y que sus nombres figuren en los registros de Azkaban. Considéralo una broma inofensiva. El coraje de Arthur flaqueó, pero siguió adelante, levantándose también. Por favor, mi señor, espere, dijo con urgencia. Los gemelos ya están siendo castigados. Han estado detenidos desde su mal comportamiento. Por favor, no emprendan acciones legales. Es mi culpa por no haberles enseñado mejor. Son jóvenes e insensatos, pero no son malvados. Les ruego que tengan piedad. La mirada de Arcturus permaneció penetrante como el pedernal, aunque una leve mueca en su boca delató una reticente diversión. Piedad, ¿verdad? Muy bien. Dejaré que Corvus decida su destino. Al terminar su relato, Corvus arqueó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. Me sorprende, abuelo. Pensé que disfrutarías reduciendo a polvo a esa familia. ¿Te estás ablandando? La respuesta llegó en forma de un hechizo punzante que le pasó zumbando junto a la oreja. Corvus rió, saltando de la silla con reflejos felinos que demostraban su compatibilidad con su forma de tigre. Lo tomaré como un no, bromeó, sin dejar de sonreír mientras volvía a sentarse. Arcturus enfundó su varita con un gruñido. Bien, continuó Corvus. Me encargaré del asunto Weasley yo mismo. Se recostó con indiferencia, como si el tema ya hubiera perdido fuerza. Ah, y una cosa más. Quiero una caverna en la nueva finca. Algo con espacio bajo tierra y una piscina profunda. Arcturus frunció el ceño. ¿Una caverna? ¿Para qué? Ya verás, viejo, dijo Corvus con una sonrisa traviesa, esquivando otro maleficio antes de correr hacia la puerta, esquivando maleficios inofensivos. Nos vemos en la cena, abuelo. Gritó mientras desaparecía por el pasillo, con risas resonando tras él. Arcturus bajó su varita y rió suavemente para sí mismo. Niño presumido, murmuró. Había calidez en su voz por primera vez desde la muerte de Melanie. El anciano señor de la Casa de los Negros sintió algo inusual. Satisfacción. Corvus regresó a Hogwarts la noche siguiente, saliendo de la Red Flu en la sala común de profesores, detrás del estrado del personal. Al entrar al gran comedor por la puerta lateral, una oleada de aplausos estalló en dos mesas. Slytherin y Ravenclaw se pusieron de pie casi al unísono, junto con la mayor parte de Hufflepuff y varios Gryffindors de cursos superiores. Corvus se detuvo una fracción de segundo antes de inclinar la cabeza en señal de reconocimiento. Desde la mesa del profesorado, el profesor Flitwick fue el primero en hablar, con su voz aguda y llena de orgullo. Maestro Black, dijo con cariño, de pie sobre su silla. Es un honor trabajar junto al maestro de pociones y encantamientos más joven que se recuerda. Corvus hizo una leve reverencia. Gracias, profesor Flitwick. El honor es mutuo. Su tono era respetuoso, pero su aplomo se mantuvo pausado y firme, una silenciosa afirmación de que ahora era su igual. Al cesar los aplausos, una figura se alzó desde el otro extremo de la tarima del profesorado. Severus Snape. Corvus entrecerró los ojos, esperando quizás un breve asentimiento o una fría respuesta. En cambio, Snape bajó las escaleras y se dirigió al centro del gran comedor. El murmullo de los estudiantes se apagó al instante.
Me gustaría, dijo Snape, con su voz grave resonando por el pasillo, ofrecerle mis disculpas formales al maestro Black. Su rostro permanecía tan inexpresivo como siempre, sus palabras cortantes y precisas. Cometí ciertos errores de juicio en nuestro primer encuentro. El gran comedor quedó en completo silencio. Corvus sostuvo la mirada de Snape e inclinó la cabeza. Disculpa aceptada, dijo simplemente. Snape asintió brevemente, regresó a la tarima y añadió en voz baja. Felicidades, maestro Black. Flitwick sonrió con aprobación. Sprout y Sinistra le siguieron con sus propias palabras de elogio, felicitando a Corvus por sus logros. Por último, la profesora McGonagall se puso de pie, con su habitual expresión severa suavizada por un atisbo de respeto. Maestro Black, comenzó, con su nítido acento escocés cortando el silencio, es raro presenciar tanto talento a tan temprana edad. También me alegra saber que ha comenzado su maestría en transformaciones. Debo admitir que tengo bastante curiosidad por ver cómo su enfoque será diferente al mío con los de primero y segundo año. Una pequeña y educada sonrisa curvó sus labios. La sonrisa de respuesta de Corvus fue débil, pero no cálida. Esa curiosidad persistirá, directora, dijo con serenidad. Mi nombramiento aquí solo abarca pociones y encantamientos. No se menciona transformaciones, ni me siento inclinado a enseñarlas. Así que sus alumnos de primer año seguirán beneficiándose de su tiempo y experiencia. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de regresar a su asiento junto a Dumbledore, con los labios apretados. El director levantó su copa con una sonrisa afable, con un leve brillo en sus ojos azules. Por su continuo éxito, maestro Black, dijo. Corvus asintió cortésmente y levantó su copa en respuesta, con un leve toque de diversión en la boca. Al final de la cena, Corvus sintió que una presencia se acercaba desde la mesa de Gryffindor. Un chico nervioso, que apenas mantenía la compostura, se detuvo a su lado e hizo una reverencia tope. Con un ligero toque de legeremancia, Corvus vio la imagen de una carta sellada con el escudo de la familia Longbottom y la inconfundible caligrafía de Augusta Longbottom. Heredero Black, comenzó el chico con voz ligeramente temblorosa, yo soy Neville Longbottom, heredero de la antigua y noble casa de Longbottom. Mi abuela, la viuda Longbottom, desea solicitar una reunión privada con usted lo antes posible. La expresión de Corvus se suavizó, lo justo para mantener la cortesía. Ya conocía la razón. El suero velo etéreo había demostrado ser eficaz contra la catatonia mágica. Tal como se había descrito hacía tiempo la condición de Frankie Alice Longbottom. Heredero Longbottom, respondió Corvus con voz formal pero amable, por favor, transmita mis saludos a la viuda Longbottom. Estaré disponible el sábado antes del mediodía. Ella podrá elegir la hora y el lugar. Neville exhaló con visible alivio, haciendo una nueva reverencia. Gracias, señor. Le informaré enseguida. Dicho esto, se giró rápidamente y se retiró a su mesa, aferrándose al dobladillo de su túnica como a un salvavidas. Corvus lo vio irse, con una sonrisa tranquila en sus labios antes de regresar a su asiento. A la mañana siguiente, Corvus continuó con sus clases como de costumbre. Después de su clase de encantamientos con los de primer año, despidió a los alumnos, pero detuvo a un chico pelirrojo que intentaba irse. Señor Weasley, llamó Corvus, con un tono tranquilo pero lo suficientemente brusco como para calmar la sala. Ron se quedó paralizado a medio paso, visiblemente inquieto. La reputación de su familia como fieles seguidores de Dumbledore y su postura fanática contra todo lo considerado oscuro hacían previsible la incomodidad del chico. Corvus, sin embargo, no tenía ningún interés en aliviarla. Infórmale a tu padre, dijo Corvus con calma, que lo veré el viernes a las 5. Esta reunión decidirá tu futuro y el de tus hermanos. Asegúrate de recordarle que no llegue tarde. Weasley tragó saliva con dificultad y asintió, murmurando un suave sí, señor, antes de salir apresuradamente del aula como si lo persiguiera un espectro. Cuando Corvus salió al pasillo, vio un rostro familiar esperando pacientemente cerca de la puerta. Un estudiante de tercer año que tiene la autorización como muchos otros de su clase de pociones. Señor Diggory, dijo, inclinando la cabeza. Cedric se enderezó, la viva imagen de la confianza y la cortesía. Profesor, dijo Cedric, haciendo una ligera reverencia, perdóneme por interrumpir. Quería preguntarle si podría enseñarme a batirme en duelo o tal vez sugerirme algunos libros que me ayuden a aprender. Corvus lo observó un largo momento. El duelo es un arte, señor Diggory, dijo finalmente. Un arte que no se acepta ni se tolera en Hogwarts. Por lo tanto, no podría instruirlo oficialmente.
Sin embargo, añadió, bajando la voz con aire conspirador, puedo recomendarle algunas lecturas sobre la historia del tema. Por pura curiosidad académica, claro está. Hizo una pausa y luego continuó. Busca un volumen titulado Susurros de la varita. Su autor, un mago ruso llamado Antonin, era aficionado a los viajes y a las percepciones poco convencionales. Puede que su perspectiva te resulte esclarecedora. Los ojos de Cedric se iluminaron con comprensión, y una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Gracias, profesor, dijo, haciendo una nueva reverencia antes de alejarse por el pasillo con paso ágil. Cuando el chico se fue, Corvus sacó el mapa encantado de su túnica y lo golpeó una vez para revelar las líneas vivientes de Hogwarts. Entrecerró los ojos. El profesor Quirrell había vuelto a estar ausente del castillo, 2 noches seguidas. Así que el parásito ha empezado a cazar en el bosque, murmuró. Doblando el mapa con cuidado, Corvus lo guardó en su bolsillo. Tenía asuntos que atender. El gabinete evanescente esperaba a que lo reclamara, y había que preparar más cerveza. Tantas frescas de velo etéreo para su próxima reunión con Augusta Longbottom.